tengan muy claro cuáles son los recursos que tiene ese módulo. Cuando ya tengan todo eso claro, hacemos este de último, que es la metodología, y es básicamente en un documento de Word contarle al estudiante metodológicamente en qué consiste el módulo. Este cuarto entregable, aunque el formato se va a subir, este no hay necesidad de que le hagamos ningún ajuste, se llama rúbrica general del curso. Ese es una rúbrica de evaluación genérica que se creó para cualquier módulo que se trabaje en Canvas. Como Canvas está organizado, como vimos, por unas habilidades del pensamiento, conceptualización, análisis, puesta en práctica y comunicación, básicamente esa rúbrica lo que hace es establecer cuáles son los avances del estudiante, tiene unos niveles de desempeño, entonces no habría necesidad de tocarla, ustedes la pueden dejar como está. Este entregable se llama tiempo estimado de trabajo del estudiante. Ahí básicamente lo que hacemos es diligenciar un cuadrito donde están las diferentes actividades que hace un estudiante en un módulo y distribuir el número de horas que tiene ese módulo. Entonces eso dependerá mucho del número de créditos que tiene el módulo que ustedes van a revisar y a migrar. Como ustedes saben todos, un crédito equivale a 48 horas, entonces dependiendo de eso haremos el cálculo y vamos básicamente a distribuir esas horas en las diferentes actividades. En el formato ya hay un ejemplo diseñado, entonces ustedes lo pueden utilizar como base para hacer la adecuación de su módulo. Tenemos un foro de presentación. Ese foro está el formato de foro que creo que es el mismo básicamente que se trabaja en Epic. Es un foro donde el estudiante se le invita a presentarse, a conocer cuáles son sus expectativas frente al módulo, y también la idea es que hagamos como una pregunta generadora de discusión inicial de ese módulo, diferente de las otras preguntas. Puede ser cualquier pregunta que lo motive o que los lleve a ellos a discutir. También tenemos ese formato, es solamente que lo diligenciemos. Lo que decía la profe, viene la evaluación diagnóstica. Este es un formato de una prueba en Excel, ya está diseñado. Es una prueba objetiva, o sea, de preguntas de selección múltiple, tipo prueba saber. La idea es que en ese formato hay dos posibles preguntas, está esa y una de emparejamiento. La idea es que hagamos como mínimo 5 preguntas en total para esa prueba diagnóstica. Ustedes las diseñan dependiendo de lo que hayan visto de ese módulo, las que ustedes consideran que son necesarias para hacer un diagnóstico de cómo llega el estudiante o ingresa al estudio de ese módulo. Entonces, básicamente la prueba lo que busca es establecer eso, el estudiante que sabe o cuál es su postura frente a los temas del módulo antes de empezar a desarrollarlo. Esta prueba, digamos que nos han dicho que de pronto no en todos los casos se usaba anteriormente. La intención ahorita es que se empiece a usar y se usa bastante. Pero sí, en la gran mayoría ¿Sí? se usaba la evaluación diagnóstica. Se puede mirar si de pronto algo aplica de lo que existe, pero mejorando la pregunta, ¿no? La idea es que se desarrollen 10 preguntas para el curso. Pues la intención es poner 5 igual que en Epic, pero dejar un banco de preguntas para después estarlas cambiando. Entonces la idea es que se desarrollen 10. Perdón, esa evaluación no tiene, en EPI ahorita no tiene ningún porcentaje. Acá en este punto sí vendría o también sigue en el mismo. No, Tampoco. sigue sin porcentaje. La idea es que el tutor pues analice el comportamiento, cómo viene el grupo y todo, y lo retroalimente en el primer encuentro sincrónico. Bueno, y está el video de bienvenida. Ahí es básicamente trabajar un video de presentación del módulo, pero en caso de que el módulo que vamos a migrar no lo tenga. Si lo tiene, pues no hay problema. Si no, tendríamos que crearlo, pero eso es muy sencillo. Ustedes ya todos, me imagino, han trabajado el tema de los videos en el estudio. Con los autores a veces, muchos no han hecho nunca un video, entonces siempre les genera un poquito de ansiedad, pero se lanzan, se atreven. Ahí es solamente utilizar la plantilla institucional de la universidad y hacer el video. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de esas preguntas. Bueno, ¿en qué consisten las 5 preguntas que vamos a hacer? Esas preguntas, la idea es que, como les contábamos,
sean preguntas motivadoras de la discusión del módulo. Eso implica que, digamos, no vamos a trabajar preguntas que nos conduzcan a una respuesta afirmativa o negativa. O sea, por ejemplo, ¿considera usted que la ley 30 de 1992 debe sufrir ajustes? ¿Sí o no? O una pregunta que se pueda responder, ¿para usted es importante el papel de la revisoría fiscal en Colombia? No ese es el tipo de preguntas, sino preguntas más de la reflexión, que problematicen o que lleven al estudiante a esos diferentes niveles de pensamiento de los que hemos hablado. La idea es que esa pregunta nos ayude a movilizar el pensamiento de los estudiantes. Obviamente debemos pensar en el alcance que va a tener el módulo a la hora de elaborar esas 5 preguntas. La idea es que pues, sea una pregunta muy clara, muy revelante y que se relacione con las competencias del módulo. Algunos de ustedes de pronto tuvieron la posibilidad de participar de un módulo piloto que se hizo en Canvas que era sobre evaluación. De pronto alguno lo hizo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la pregunta general que tenía ese módulo de Canvas. El módulo básicamente lo que buscaba era como trabajar la evaluación de aprendizajes desde otras perspectivas diferentes a la tradicional. Entonces la pregunta inicial, miren que es muy pequeñita, pero llevó a muchas discusiones, era evaluar o calificar. Entonces, nomás viendo esta pregunta, ¿qué les dice a ustedes de pronto que podría trabajar ese modo? ¿O qué les transmite esa pregunta? Como una, digamos que una revisión paralela entre esas dos haceres. Entonces, como darle más peso a uno, dependiendo también de la perspectiva de lo que el docente realiza. Exacto, Pues, pero y de una vez marca una distinción de pronto entre que evaluar y calificar son dos cosas diferentes, aunque uno a veces piense que puede ser lo mismo. Entonces ahí viene la discusión, pero ¿toda calificación es evaluación o viceversa? Entonces esa fue la pregunta general para ese módulo. Y a su vez acá están las 4 preguntas de los ejes. Entonces para el eje de conceptualización se planteó esta. ¿Qué discursos se han configurado alrededor de la calificación y evaluación en la práctica pedagógica? Entonces, al hablar de qué discursos, de una vez estamos entrando al terreno de conceptos, de concepciones, etcétera, que son propios del primer eje. En el eje sociohistórico, es decir, el de análisis, preguntaban cómo han impactado las diversas concepciones sobre el calificar y el evaluar en la práctica pedagógica. Entonces, allí está cogiendo los elementos del eje 1, esas concepciones de evaluación, y las está contrastando o analizando frente a la práctica del maestro. La pregunta del eje 3, del eje que se llama Pongamos en Práctica, es ¿qué implicaciones tiene en mi práctica pedagógica integrar nuevas formas de evaluación? Entonces, ahí de entrada ustedes pueden ver la pregunta está llevando al estudiante a cuestionar un poco también su práctica pedagógica y a mirar las implicaciones que tienen nuevas formas de evaluar. Y en el eje propositivo o comunicativo, la pregunta es cómo las formas de evaluación nos permiten comunicar ideas, valores, emociones y nuevos aprendizajes. Entonces se relaciona estrechamente con lo que es la comunicación e invita al estudiante a pensar nuevas propuestas de evaluación, de aprendizajes. Entonces la idea es arrancar cuando ya tengamos como la lectura del módulo, tengamos muy claro en qué consiste el módulo, muchos de ustedes lo conocen muy bien o todos lo conocen muy bien, que pensemos la pregunta central o general de ese módulo, la que lleva a la discusión, y una pregunta por cada uno de esos documentos que antiguamente se llamaban las cartillas. Bueno, esta ya lo hablamos, la carpeta de cierre básicamente lo que vamos a trabajar, estos dos ya existen, son genéricos, solamente vamos a trabajar este que es aprendizajes adquiridos, que es ese listado de aprendizajes que va a alcanzar el estudiante en el mundo. Vamos, eso. Actualmente como en Canvas tenemos esta estructura de esos ejes de pensamiento o cartillas de EPIC, se componen de 3 grandes elementos. El primero es una presentación de ese eje, que básicamente es un video también que hace el autor contándole al estudiante cuál es la pregunta de ese eje, cuáles son los principales temas que se van a abordar, es como una síntesis de lo que se va a trabajar en el eje.
El referente de pensamiento, que es propiamente el documento de producción intelectual del autor, o sea, donde el autor desarrolla todo su discurso, y una actividad de evaluación. Me voy adelantando en algo que ahorita vamos a ver más claramente, y es que en Canvas solamente trabajamos 4 actividades de evaluación calificables. Es decir, las actividades de aprendizaje no tienen calificación, ni tampoco el diagnóstico. Solamente calificables van a ser 4 actividades. En los ejes 1 y 3 van a ser actividades de tipo o carácter individual, y en los ejes 2 y 4 van a ser colaborativas. Entonces, cada uno de los ejes va a tener su actividad de evaluación. Hay diferentes modalidades, ahorita las vamos a ver. A su vez, este referente de pensamiento, ese documento, que finalmente lo que vamos a revisar, se compone de estos elementos: una introducción al documento, donde le contamos al estudiante que se va a abordar en ese referente de pensamiento, el discurso propiamente dicho y la bibliografía, que la estamos trabajando con normas APA 6. En el desarrollo de ese discurso del autor, vamos vinculando una serie de elementos que son unos recursos de aprendizaje, un glosario, unas actividades de refuerzo y unas lecturas complementarias. Esto actualmente también lo encontramos en EPIC. Lo que tendríamos que hacer es revisar la pertinencia de esos recursos o elementos que tiene actualmente cada uno de los documentos, y si es el caso, ustedes pueden sugerir o hacer de una vez actualizaciones a esos elementos. Pues la idea es que ese documento ustedes lo encuentran en PDF, ¿cierto? La cartilla como tal. Entonces, dentro del PDF vamos a insertar notas donde van a ir los recursos, diciendo aquí va el recurso tal, el nombre tal, y seguramente tendrá su formato donde se explica la actividad. O ya existe la actividad y sencillamente se indica cuál es, ¿sí? Y el glosario, en este momento pues lo que se hace es que el glosario sí cambia un poco, porque normalmente lo hemos tenido aparte, y la idea sí era que en la medida en que iba apareciendo la palabrita apareciera la definición. Es la idea de los módulos de ahora. Entonces sería vincular en cada palabra la definición que le corresponde, la nótica que le corresponde. O sea, vamos a jugar con ese PDF. A través de notas vamos a estar incluyéndolas donde corresponde. El glosario se está trabajando con los autores en Canvas, como decía muy bien Mónica. Señalamos el concepto y en un comentario colocamos la definición. O sea, ya no va aparte, sino en el mismo cuerpo del texto va allí. Cuando ustedes vean ya sus módulos en Canvas, van a ver que ya en plataforma el estudiante coloca el cursor en la palabra y le sale como un banner, una nubecita donde le define de una vez, está hipervinculado al texto. Vamos al siguiente. Una pregunta acá: el autor coloca el glosario, la persona que va a migrar coloca los términos del glosario, y cuánto es la cantidad mínima. El glosario ya existe, digamos, ya okay. Bien, solo es... Solo lo ubica. Ubicarlo a lo largo del documento. Okay. De hecho, lo mismo, como decía Mónica, lo mismo se haría con el resto, digamos, de recursos y actividades. Okay. Lo que hay que estar pendiente es que pues la lectura está acorde o ya está demasiado desactualizada, no sé, ahí sí toca mirar y entrar a evaluar. O sea, lo que en este momento manejábamos en carpetas independientes va a quedar todo integrado en lo que llamábamos cartilla, en un solo documento. Sí, señora. No sé. Bueno, y tenemos, como les contábamos hace un momento, las actividades de evaluación. Solamente 4 actividades. Estas sí vamos a crearlas, pero obviamente es válido también mirar como referencia las que existen actualmente. Pero como ahora van a tener esa modalidad de individual y colaborativa, por eso cambian, y también que se reduce el número. Entonces, recordemos, en el eje 1 es una actividad de tipo individual, en el eje 2 es colaborativa, eje 3 individual y eje 4 colaborativa. La idea es que estas actividades de evaluación correspondan a la intencionalidad de los ejes. Entonces, por ejemplo, en el eje 1, por lo general, muchas veces trabajan, como es individual, pruebas objetivas, que es el mismo formato de la prueba diagnóstica. En el caso de la prueba objetiva como evaluación, son más preguntas las que debemos elaborar. Ahí sí, como mínimo, deben ser más de 10 preguntas, porque la idea es que quede un banco de preguntas. Pero, por ejemplo,
Si el eje 3 es un eje de puesta en práctica y es individual, hacer una prueba objetiva no sería, digamos, pertinente con la intencionalidad del eje, porque pues al hacer la prueba objetiva, digamos que el estudiante no está llevando nada a la práctica. Entonces ahí miraremos otra alternativa que puede ser una tarea. En el eje 2 y 4 puede ser un taller o un wiki. Ahorita miramos cuáles son las diferentes opciones. Bueno, cada una de esas actividades también cuenta con formatos orientadores. Dentro de los formatos que ustedes van a tener de actividades de evaluación, ahí se especifican cuáles son individuales y cuáles colaborativos. Entonces ustedes escogen de pronto el que consideren que tiene más fuerza y que se relaciona más con el eje. Vamos a la siguiente. Bueno, estos ya son recorderis para que lo tengamos muy presente. Entonces vamos a hacer, para arrancar, 5 preguntas, una general para el eje, para el módulo, perdón, y 4, una por eje. Nosotros les vamos a enviar la presentación, ¿no? El siguiente paso, digamos ya en lo que es el paso a paso de la migración, es que ya vamos a hacer la revisión de los módulos. Entonces esas cartillas que vamos a revisar deben incorporar, la idea es que incorporemos unos títulos y subtítulos que ustedes mismos van a determinar, porque digamos, como se ha trabajado en Canva, lo que nos solicitan es que el documento no sea un documento largo, extenso, que no tenga pausas, sino que el documento esté como seccionado casi que por capítulos y subcapítulos. Toda la idea es que ustedes sugieran cuáles deberían ser como esos títulos o subtítulos en caso de que no los tengan. En caso de que no los tenga, porque puede haber un módulo que sea un solo texto durante toda la cartilla, ¿no? Entonces, si es así, pues lo que se busca es que se vayan dividiendo, que es muy poco los casos. A su vez, cuando ustedes ya han revisado el módulo y saben cuáles son los recursos del módulo, entonces vamos a solicitarles el favor que nos indiquen, como decía Mónica, en qué lugar del referente consideran que deben ir los recursos. Entonces, por ejemplo, terminamos de hablar de, no sé, de concepciones de pedagogía, y en la carpeta de recursos había un mapa conceptual de ese tema. Entonces nosotros de una vez decimos, este es el lugar perfecto para que vaya el mapa conceptual sobre concepciones de pedagogía. Entonces colocamos el comentario allí en el PDF para que cuando lo migremos ya sepamos dónde va. La idea es que integremos los recursos del módulo a lo largo del contenido, o sea, no solo al final, sino que vayan como bien digamos, distribuidos a lo largo de cada referente. Y esto es muy importante, suprimimos los recursos que ustedes consideren que no son necesarios, o los que la métrica nos diga que no van ahí. ¿Qué es la métrica? La métrica es básicamente un cuadrito, una matriz, Ya se los vamos a mostrar, que ahorita se las mostramos, que nos va a decir, dependiendo del número de créditos que tiene cada módulo, cuántos recursos y actividades debe llevar, porque eso ya ahorita, digamos, en Canva se estandarizó, porque se presentaban situaciones que había módulos que tenían un crédito y era un montón de actividades y recursos, o viceversa, módulos de 4 créditos que tenían una sola actividad y un recurso. Entonces ahorita se estandarizó un poquito para que sean más homogéneos los módulos. El siguiente paso, cuando ya hemos hecho como esa lectura y ubicamos los recursos, es trabajar las actividades de evaluación. Entonces la idea es que en el eje 1 elaboremos, como hablábamos ahorita, o una prueba objetiva o una tarea. La tarea es una actividad un poco más abierta y más posibilidades de hacer, digamos, actividades allí. La prueba objetiva sí son las preguntas tipo prueba saber. Ustedes eligen cuál de las dos consideran que es más pertinente con el módulo. En el eje 2, en el eje 3, perdón, sí la idea es que trabajemos tarea. Ahí sí la idea es no repetir nuevamente. Si trabajamos en el primero la prueba objetiva, en el 3 la idea es no repetir esa prueba objetiva, sino hacer algo diferente. Y ya de las colaborativas, que son ejes 2 y 4, tenemos estas alternativas: un taller, un foro de debate, un proyecto o un wiki. Entonces ustedes escogen y formulan esa propuesta de actividad. Para eso también contamos con formatos. Vamos a hacer una revisión en el siguiente paso, de los archivos de inicio. La rúbrica ya está construida, el tiempo de trabajo del estudiante dependerá de los créditos, la evaluación diagnóstica, como les decíamos, es tipo prueba saber,
Y el foro, acá están creo que los que son nuevos, ¿no? Porque no están todos, me parece que faltan algunos, faltan como dos. La idea es revisar que correspondan a los que tenemos en la carpeta de los formatos. Si ya están, lo miramos y si está, ustedes consideran que está bien, no le haríamos ajustes. Los que no estén, los creamos. Y de cierre solamente el archivo o el documento de aprendizajes adquiridos. Crearíamos el video en caso de ser necesario. Si el módulo no tiene video, habría que crear solamente el de inducción. Son 5 minuticos donde se explica la pregunta, se explica el módulo. Hay algunos módulos que sí tienen el video de inducción, pero dicen, en la semana 1 veremos no sé qué más. Eso tampoco sirve. O sea, habría que ver si el video se aplica en este momento, si no queda como mal en el módulo. Si es el caso, entonces tocaría grabar los 5 minuticos de la inducción. Bueno, después, digamos, cuando ya tenemos toda la revisión y los ajustes hechos del módulo, eso pasa al equipo de asesores pedagógicos que realizan como la lectura, la revisión, digamos, de la pertinencia de las preguntas, de los recursos, digamos, que estén bien ubicados, que todos los elementos del curso estén, digamos, acordes a la propuesta de Canvas. Y básicamente lo que hace el asesor pedagógico, pues revisa eso y hace de pronto sugerencias de ajustes en caso de ser necesario, para que vuelva nuevamente a ustedes como docentes que hacen la migración y hagamos esos ajustes. El último paso, ya cuando hemos hecho esos ajustes, es que la coordinación virtual de sus unidades académicas hace como la última revisión ya de los módulos que se van a migrar y se hace ya la aprobación final. Después de esto, ya en el siguiente paso va a operaciones virtuales, ¿no? Sí, bueno, pues obviamente la unidad académica, el director del programa debe dar su visto bueno de que recibe correctamente el módulo. Se firma un acta igual que como se ha hecho con los otros módulos, pero este proceso dura realmente pocos días. Se les hace más grande el contrato es con el ánimo de que alcancen a virtualizarlo, que les van a virtualizar muy rápido, gastarán máximo unos 5 o 6 días por mucho, y ustedes alcancen a revisarlo nuevamente, que todo haya quedado como lo esperaban. En Canvas, ¿no? Bueno, viene la migración. Las Y operaciones el último virtuales. paso que dice Moni es ya que ustedes obviamente se encuentren con su módulo, pero ya lo ven montado en Canvas y lo pueden navegar. La idea es que lo naveguen, lo revisen, miren que todo esté funcionando bien, que todo esté en el orden que ustedes han sugerido, y allá en ese punto, con su visto bueno, terminan ese proceso. Bueno, estas son las métricas de las que hablábamos. Hablemos primero de la de recursos. Esto también se les va a entregar con el resto de los documentos. Como les decíamos, ahorita hemos organizado los recursos para Canvas como en 3 categorías, atendiendo a las habilidades de pensamiento del estudiante. Tenemos una categoría que llamamos alta, una media y una baja. Entonces, la baja básicamente hace referencia a unas habilidades del pensamiento del estudiante relacionadas con la observación, identificación, comparación, relación, etc. Y establecimos que en esa categoría estaban la nube de palabras, galería, memonota y zonas activas. Si hay unos en el módulo que ustedes van a revisar que no están allí, pero que ustedes consideran que de pronto hace referencia al emparejamiento o a ese tipo de, digamos, de habilidades de pensamiento que son más básicas, entonces de una vez lo podemos categorizar como baja. En media tenemos 3 habilidades fundamentales que son análisis, síntesis y evaluación. Y dentro de esa media organizamos o categorizamos el podcast, los organizadores gráficos en general, por ejemplo, diagramas de Venn, mapas conceptuales, infografías, etc. Y también la línea del tiempo. Otra línea del tiempo, no la de inicio, sino una que ya se hace específicamente para un referente de pensamiento. Y finalmente la categoría alta, la idea es que ya trabajamos en procesos de metacognición, es decir,
cuando el estudiante hace una reflexión sobre lo que ha sido su proceso de aprendizaje o su desempeño, o qué le cuesta más aprender. Entonces va mucho más allá de las otras habilidades y lo lleva más, digamos, a procesos de reflexión mucho más profundos. Allí ubicamos caso modelo, el videorelato, la demostración de roles, animación y videoresumen. Entonces la idea es que esto nos va a servir, esta carta, para establecer en el módulo que vamos a revisar si tenemos de pronto recursos que están organizados en todos los niveles. Eso atendiendo a lo que vamos a ver ahorita a continuación después de las actividades. Al igual que los recursos, tenemos una organización de actividades, son las mismas habilidades de pensamiento y acá se organizaron las diferentes actividades. Pero acá hay una variante y es que las actividades además se dividieron en cerradas o abiertas. Las actividades de tipo cerrado son aquellas en las que la plataforma automáticamente nos hace la realimentación de la actividad. El estudiante resuelve la actividad y la plataforma de una vez la realimenta. Las abiertas son aquellas que no es posible que la plataforma haga esa realimentación, sino que la hace el tutor en un encuentro sincrónico. Entonces, por ejemplo, un caso simulado. El estudiante desarrolla el caso lo presenta en un documento y en un encuentro sincrónico se hace la discusión del caso. La realimentación realmente se va a hacer es con el tutor en un encuentro. Entonces, esa es la gran variante que tendrían las actividades ahora. Y esta ya es propiamente la métrica dependiendo de los créditos. Entonces, en esta columna encontramos diferentes opciones de creditaje que tendrían los módulos y su diferente distribución de horas. Y en estas columnas encontramos, a partir de lo que vimos anteriormente, cuál es la necesidad, digamos, de recursos que tengamos por cada uno de esos ejes de pensamiento. La idea es que no es necesario que estén estos tres, me explico, sino que para un módulo de 2 créditos debe haber por lo menos un recurso alto y uno medio. La otra opción es que sea uno medio y uno bajo o 2 medios, es decir, siempre va a haber 2 recursos, pero con estas 3 posibilidades. Y a su vez, para todos los casos, sí, la idea es que tengamos, en cuanto a actividades de aprendizaje, una alta y una baja o 2 medios. Acá va variando, a mayor creditaje, pues digamos que se buscan recursos más complejos, pero lo mismo sería buscar que el referente, por ejemplo, los referentes de 3 créditos tengan 2 recursos de alta y uno de media, o 2 de media y uno de baja, o 3 de media. Entonces acá ya aumenta el número de recursos. Entonces nos toca mirar esta tablita para establecer cuántos recursos y actividades debe tener cada módulo dependiendo de los créditos. Importante hacer énfasis que en actividades sí siempre vamos a tener 2, que pueden ser una alta y una baja, o 2 medias. Y las actividades de evaluación sí siempre será una, sin importar el número de créditos por eje. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los módulos de pregrado tenían 2 cartillas, 2 recursos, 2 de todo, ¿no? Tenían el doble. Entonces, en esos casos muy seguramente vamos a tener que quitar recursos, ¿no? Porque las 2 cartillas se unen en una sola, pues ustedes no lo hacen, pero lo hacen allá en operaciones virtuales, y van a tener solo el número de recursos máximo, el número de recursos que están acá. Ahí la idea es que ustedes, digamos que tienen la autonomía de elegir qué recursos se quedan y cuáles no. Los que ustedes vean de pronto que son más poderosos y más apropiados. Y una pregunta, si el migrador identifica que solo hay una actividad o un recurso y no hay más, hay que realizar. En lo posible habría que crearlo. Porque hay módulos que solo tienen una actividad o tienen solo un recurso y pues puede ocurrir el caso. Puede ocurrir el caso, ahí tendríamos que diseñar una sencilla para complementarla, para que queden bien equilibradas. Pues habría que ver el caso específicamente, ¿no? Cuando pase eso, pues tendríamos que ver el caso, porque la idea no es empezar a desarrollar, o sea, operaciones virtuales no tiene ahorita el tiempo para empezar a crear nuevos recursos, entonces en lo posible hay que aprovechar lo que hay. Entonces pues habría que mirarlo y evaluarlo. Bueno, este es el cronograma. Entonces, pues
Pedro les ha explicado como muy al detalle cada cosita pues para que la tengan en cuenta, pero en realidad es un proceso rápido, no es tan complejo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, digamos que lo más fuerte del ejercicio es crear las preguntas y crear las evaluaciones que correspondan a la intencionalidad de cada eje. Los otros recursos realmente son muy cortos de desarrollar. Entonces este proceso está hecho para realizarse en una semana, en 8 días, a ustedes les han comentado. La idea es que si se inicia el próximo lunes, hemos hecho ya el taller previo, la idea es que entre lunes y martes se haga una revisión general del módulo existente.